Vamos a iniciar con la sección tercera de esta presentación de hidratos de carbono. Hemos venido hablando de los monosacáridos, vimos la estructura lineal, en la en la sección anterior vimos la estructura cíclica. Ahora veamos un poquito cómo caracterizar estos monosacáridos. Una forma de caracterizar los monosacáridos es su capacidad para oxidarse o en su efecto para producir una reducción de otra sustancia. Entonces, decimos que los azúcares reductores son aquellos que se oxidan para generar ácidos carboxílicos y reducir otras sustancias. Contienen el grupo aldehído en la cadena abierta o grupo terminal. Existen diferentes pruebas para hacer una caracterización de ellos a nivel de laboratorio. Y, por ejemplo, los azúcares reductores dan positivo a la prueba de Benedict, que es un reactivo que utiliza cobre más 2. Y en ese proceso, estos azúcares reductores se oxidan y generan un cambio en la coloración de la mezcla, como estamos viendo por acá. Tenemos el grupo aldehído en la parte superior, el cual en presencia de cobre más 2, que es una disolución azulada, un azul tenue, el aldehído es oxidado al ácido correspondiente y el cobre más 2 se reduce a óxido de cobre 1, que tiene un color rojo a ladrillo por ahí. Cualquier azúcar reductor me va a dar una reacción positiva con el reactivo de Benedict. Es normal que cuando uno abre una fruta y saca el jugo, lo muerde y le sabe dulce, pero con el paso del tiempo empieza a saberle un poquito más ácido, más agrio. Eso ocurre parcialmente por la oxidación de algunos de estos azúcares reductores que se van convirtiendo al ácido correspondiente. Pues bien, sigamos. Acá tenemos entonces los grupos que entran en juego, el grupo aldehído y el grupo ácido. En su momento habíamos hablado de grupos oxidados. Entre más enlaces carbono-oxígeno hay, sabemos que es más oxidado el grupo. Vemos que el aldehído tiene 12 enlaces y el grupo ácido tiene 3. Obviamente hay un proceso de oxidación ahí. Existen otros azúcares reductores como la fructosa que no tienen el grupo carbonilo en posición terminal, sino en una posición dentro de la cadena, llamémoslo así. Tenemos el ejemplo de la fructosa, que el grupo carbonilo ocupa la posición 2. Este tipo de azúcares pueden experimentar lo que llaman la transposición, es decir, un hidrógeno del carbono en la posición 1 migra al carbono 2, formando entonces un enlace carbono-hidrógeno y además un enlace carbono-hidroxilo. Y el grupo 1, el carbono 1, se convierte entonces a un grupo aldehído. Y este grupo aldehído sí reacciona con el reactivo de Benedict. Entonces se caracteriza o se clasifica también como un azúcar reductor. Entonces aquí vemos el proceso donde los dos carbonos que están involucrados en este proceso de transposición para llegar al grupo aldehído.
Por otro lado, cuando se tiene un grupo aldehído y, un azúcar que tenga el grupo aldehído y se coloca en presencia de un agente reductor, como vemos la lámina, el hidrógeno elemental, se produce una serie de alcoholes que son denominados alditoles. Es decir, un alcohol, de ahí la terminación ol, que surge a partir de la reducción de un aldehído, de ahí el al inicio de la palabra. Entonces vemos aquí el ejemplo de la D-manosa, que tiene un grupo carbonilo en la parte superior, en presencia de hidrógeno elemental. Este aldehído gana, por decirlo así, 2 hidrógenos y se me reduce al grupo alcohol, formando entonces el D-manitol. Vayamos ahora a los disacáridos. En su momento vimos que los disacáridos estaban constituidos por 2 monosacáridos y que podían experimentar la hidrólisis, es decir, que una molécula de agua pueda llegar y romper la estructura. Existen diferentes combinaciones de monosacáridos para dar origen a los disacáridos. Tenemos ahí, por ejemplo, la glucosa y 2 monosacáridos de glucosa se combinan para formar maltosa, o una glucosa y la galactosa me generan la lactosa, glucosa y fructosa, ahí me forma la sacarosa. La reacción inversa, que es que el agua rompe la maltosa, la lactosa, la sacarosa, me va a producir los monosacáridos. Pasemos ahora a los disacáridos. Como hablamos anteriormente, los disacáridos son básicamente la unión de 2 monosacáridos que en láminas anteriores vimos que experimentaban la hidrólisis, es decir, que una molécula rompía ese disacárido para producir 2 monosacáridos. Aquí vamos a ver lo opuesto. Cuando una molécula de glucosa se me combina con otra de glucosa, me genera un disacárido llamado maltosa y además una molécula de agua. De manera similar, cuando la glucosa y la galactosa se combinan, me genera el disacárido llamado lactosa. Y cuando la glucosa y la fructosa se combinan para formar la sacarosa y la molécula de agua correspondiente. Veamos un poquito más en detalle a estos disacáridos. Bueno, aquí tenemos los 3 disacáridos. Veamos el primero, maltosa, que es un disacárido también conocido como azúcar de la malta. Se obtiene de la malta, como podrán saber. Está compuesto por 2 moléculas de glucosa. Se obtiene, digamos, comercialmente a partir de la hidrólisis del almidón. Y las uniones que se establecen entre los dos monosacáridos se conoce como enlaces alfa 1,4 glicosídico. Veamos en qué consiste esto. A la derecha, en la parte superior, tenemos la alfa de glucosa y la alfa de glucosa. Y ubicamos el carbono 1 en la glucosa de la izquierda y además ubicamos el hidroxilo y del carbono 4 de la molécula de glucosa que está a la derecha. Como pueden, ahí están resaltados en negrita. Cuando estos 2 se fusionan, se combinan, se establece el enlace carbono, oxígeno, carbono, desde el carbono 1 de una de las moléculas al carbono 4 de la otra molécula. Y eso es lo que llamamos el enlace glicosídico o glucosídico también. En ese proceso,
tenemos dos grupos hidroxilo. Uno de ellos se rompe y sirve de enlace o de puente con la otra molécula. Y los remanentes forman una molécula de agua que es liberada. De manera similar, bueno, aquí tenemos los dos carbonos involucrados, el 1 y el 4, y aquí en el círculo estamos viendo el enlace glicosídico o glucosídico. De manera similar, la lactosa, ahora tenemos dos unidades uno de glucosa a la mano izquierda y uno de, galactosa a la izquierda y de glucosa a la derecha. Entonces la lactosa es un disacárido que se obtiene a partir de la beta de galactosa y la alfa o beta de glucosa. En este caso la unión está definida a partir del enlace del tipo beta 1,4 glucosídico o glicosídico. Básicamente para indicar la posición del hidroxilo en el caso del carbono 1 de la beta de galactosa. Como podemos ver ahí en la lámina, aquí lo tenemos, el grupo de hidroxilo que está en negrita está en la parte superior del anillo y el otro hidroxilo está en una posición alfa en el caso de la glucosa. De nuevo hay una fusión de estos, una combinación de estos y el hidroxilo del del carbono 1 sirve de puente para enlazarse al carbono el carbono 4 es de la glucosa y los restantes hidrógeno y oxígeno se combinan para formar una molécula de agua. Entonces obtenemos el enlace glicosídico de nuevo y la molécula de agua que está en la parte derecha. ¿Okay? Tenemos como un tercer ejemplo la sacarosa, que esta surge de la unión entre la glucosa y la beta de fructosa. En este caso se unen mediante un enlace alfa-beta 1,2 glicosídico. Veamos de dónde sale este. Aquí tenemos entonces dos azúcares. En la parte superior tenemos la glucosa, en la parte inferior la fructosa. Tenemos de nuevo los carbonos que nos interesan, el carbono 1 de la alfa de glucosa y el carbono 2 de la beta de fructosa. Y tenemos los dos grupos hidroxilos involucrados en la formación de este enlace glucosídico. Cuando estos dos se combinan, ya lo vemos al lado derecho, tenemos la formación del enlace más la formación de la molécula de agua. Y ahí se nos está formando un enlace alfa-beta porque tenemos dos diferentes azúcares, dos isómeros, uno alfa y el otro beta, y siguen las posiciones 1, 2 de cada una de estas moléculas, el carbono 1 de la glucosa y el carbono 2 de la fructosa, y se forma el enlace 1,2 glicosídico. Entonces la combinación de la glucosa y la fructosa nos da la sacarosa. ¿Okay? Ahora entramos al grupo más grande, digamos al grupo de los polisacáridos, tal vez no tanto en número de diferentes alternativas, sino en el tamaño de las mismas. La mayoría son polímeros de la D-glucosa, y ahí tenemos los ejemplos clásicos, el glucógeno o el almidón animal, el almidón, que se obtiene de las plantas, la amilopectina y otra serie de compuestos que se derivan de combinar moléculas de glucosa, cuya base o su estructura básica la estamos viendo en la lámina.
Veamos el primero, el almidón. Aparece en el almidón de la papa, por ejemplo, donde tenemos residuos o monosacáridos de glucosa y todos están unidos mediante enlaces del tipo alfa 1,4 glucosídico, como podemos verlo en la lámina. Todos los enlaces entre los diferentes monosacáridos ocurren entre el carbono 1 y el carbono 4. Sigamos con el almidón. El almidón se hidroliza fácilmente para dar dextrinas, que a su vez se hidrolizan para formar maltosa y eventualmente glucosa. Estos procesos hidrolíticos de rompimiento de la estructura se favorecen la presencia de ácidos o de enzimas como la amilasa y la maltasa. Recordemos que las enzimas son catalizadores naturales que precisamente hacen que los procesos de degradación, en este caso del almidón, se hagan mucho más rápido que lo que ocurrirían en ausencia de estas enzimas. El almidón, entonces, se me degrada a estructuras más pequeñas. Pensemos una cadena casi infinitesimal de uniones de glucosa, ese sería el almidón. Luego esas cadenas infinitesimales las vamos partiendo en unidades más pequeñas, que serían en este caso las dextrinas. Estas a su vez se siguen hidrolizando hasta formar disacáridos, la maltosa particularmente, y esta eventualmente se hidroliza para formar la glucosa, que sería el monosacárido base de todo este polímero. Tenemos otros polisacáridos, como en este caso la amilopectina, también que está constituida a partir de unidades de glucosa, solo que tiene la particularidad de que presenta dos tipos diferentes de uniones. Una que ya conocemos, que sería la unión o el enlace glicosídico que involucra los carbonos 1 y 4, en este caso el alfa 1,4 glicosídico, pero además tenemos el enlace que se establece entre el carbono 6 de una molécula de glucosa y el carbono 1 de esa molécula, de otra molécula de glucosa, perdón. Como lo podemos ver en la parte derecha del diagrama. Vemos que sea una unión, por decirlo así, vertical, la unión 1,6 vertical, en tanto la unión 1,4 diríamos que es una unión horizontal. Obviamente esto va a generar un cambio en la estructura de ese polímero, dándole, en vez de una estructura meramente lineal, más bien una estructura más, llamarlo, enredada o entrelazada entre las diferentes unidades. ¿Okay? Otro polisacárido muy común es la celulosa. También tenemos a partir de la glucosa, donde tenemos enlaces beta 1,4 glicosídico, a diferencia del almidón que era alfa. En este caso, la estructura también es lineal, pero ahora involucra otro tipo de enlace, no el alfa, sino el beta, o más bien involucra hidroxilos ubicados en posición más bien beta. ¿Okay? Este también se puede ir degradando y degradando hasta eventualmente llegar a la glucosa.